Marcelino, llegamos a la 4ª edición de estos Foro Cuba en la Ciudad de México. ¿Qué esperamos de esta 4ª versión del Foro Cuba? Fíjate, esta 4ª versión, el tema central es los cambios. Y los cambios en 2 etapas. Primero, vamos a buscar los cambios. ¿Qué cambios hay en realidad? Vamos a mirar con una lupa lo grande y lo pequeño. Y después, una vez que nos expliquemos, que tengamos un inventario de los cambios que están sucediendo dentro y fuera de Cuba, es importante porque la comunidad cubana es una sola y los cubanos tenemos que cambiar en ambos lugares, y después que tengamos una explicación de esos cambios, vamos a responder la pregunta: ¿qué podemos hacer para facilitar todo tipo de cambio que lleve a que la nación cubana sea una nación unida, una nación feliz, una nación en reconciliación, una nación en desarrollo, en el cual haya oportunidades para todos los cubanos, no importa el color, no importa el tamaño, no importa nada, que todos los cubanos somos iguales y tenemos el derecho a beneficiarnos de las cosas que el siglo XXI nos está dando, y que lamentablemente creemos que los que están dentro de Cuba se nos están quedando atrás en este siglo XXI. Estamos esperando eso. Entonces, el tema es el cambio, pero déjeme hacer un recuento de las ediciones anteriores. Han habido 2 ediciones enfocadas en la juventud y una edición que fue enfocada a lo que llamamos Cuba 2.0, esta, la Cuba del futuro, y esta es la 4ª edición. En ese sentido hay una continuidad, gracias por supuesto a la generosidad de la Fundación Conrad Adenauer, que hace posible estas ediciones de Foro Cuba. Próximamente, en enero, el 28 de enero, se va a celebrar en Cuba otra reunión, una conferencia del Partido Comunista. ¿Se esperan cambios internamente en Cuba a partir de esa reunión? Sí. Los cambios están sucediendo, y están sucediendo porque el gobierno se da cuenta que si no cambia, la situación es insostenible por la carencia de todo lo que hay. ¿Y por qué? Por el cambio más importante que ha sucedido en el siglo XXI, en este siglo XXI. Gracias, déjamelo ir. ¿Puede cortar? No importa. Bueno, el cambio más importante es el cambio en las comunicaciones, y dentro de Cuba todo el mundo sabe lo que está pasando en este momento. Muchas personas, no todo el mundo, muchas personas saben lo que está pasando fuera y quieren ser parte de este siglo XXI y tienen todo el derecho a hacerlo. Lamentablemente, si no se producen cambios más sustanciales, no lo habrá. Pero en esta reunión del Partido Comunista nosotros esperamos desde afuera que sí, que se produzcan cambios, y lo importante es que tanto dentro de Cuba la disidencia como la oposición fuera de Cuba, todos nos demos cuenta de esos cambios y nos metamos, nos insertemos en el cambio como una sola Cuba. Y ahí es donde el gobierno cubano tiene que tener mucha visión de qué es lo que Cuba en realidad. Cuba no son solamente ellos, Cuba no es solamente un partido político, Cuba somos todos. Próximamente, el próximo año, visitará Cuba de nuevo un papa. En esta ocasión, con motivo del 400 aniversario de la aparición de la Virgen de la Caridad del Cobre. ¿Se esperan también cambios a partir de esa visita? ¿Es importante esa visita de nuevo del Papa a Cuba? Creo que es importantísima. De la primera visita quedó la consigna de que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra hacia Cuba. Cuba se ha abierto un poquitico, y el mundo sí se ha abierto mucho hacia Cuba. En este momento, dentro de Cuba, la única institución que el gobierno reconoce fuera del Partido Comunista y del Ejército es precisamente la Iglesia. O sea, y el hecho de que la Iglesia en este momento sea reconocida, una Iglesia que en el año 60 desapareció prácticamente porque fueron expulsados todos los sacerdotes, una Iglesia que ha retornado, que ha resucitado como Cristo resucitó prácticamente. Esta Iglesia en este momento es la única institución que reconoce el gobierno cubano. Pero de la misma manera que el gobierno cubano ha reconocido la Iglesia, el gobierno cubano tiene que reconocer de que existe una oposición
de cubanos que quieren lo mejor para Cuba y que no queremos tumbar a nadie, no queremos hacerle daño a nadie, queremos estar en reconciliación y que Cuba sea lo que debe de ser, que es la cabeza del Caribe. El Caribe no se ha desarrollado porque Cuba se ha quedado atrás. En el momento que Cuba salga del estancamiento, Cuba será la líder de todo el Caribe, y el Caribe como tal, como zona geográfica, tiene un futuro tremendo. Cuba tiene un gran futuro, de la misma manera que nosotros en la diáspora hemos sido capaces de crear en Miami una gran ciudad, que es una ciudad de cubanos, en la cual estamos nosotros mandando para Cuba más de $1,5 billones al año, por lo menos, y eso está ayudando a disminuir la carencia económica que hay dentro de Cuba. Hablabas hace un rato de la edición de Cuba 2.0. Son importantes los cambios tecnológicos, el poder insertar la nueva tecnología, el lograr que Cuba se abra a las redes sociales. Sin embargo, a pesar de que se ha abierto cierta capacidad entre los cubanos de adentro en cuanto a la utilización de las redes sociales, ¿por qué Egipto sí? ¿Por qué Libia sí? ¿Por qué Cuba no? Entre otras cosas porque Cuba es una isla. La condición de isla. En segundo lugar, porque la oposición en la diáspora no ha tenido la inteligencia de acercarse a Cuba, y lo que ha hecho es aislarla. En la medida que la oposición fuera de Cuba, la política oficial de la mayoría ha sido, o fue, gracias a Dios, ya no lo es, pero fue una política de aislamiento, la política del embargo. Todas esas políticas extremistas lo que hacen es que Cuba se pueda concentrar y se haya podido mantener. El caso del Medio Este es un caso muy interesante, y yo creo que en Cuba debe de preocuparlo, porque lo de Medio Este se produce en gran parte por las redes sociales que están comenzando a entrar en Cuba. En Cuba en este momento se dice que hay más de 1 millón de teléfonos celulares con capacidad de mandar textos. Eso ya crea un cambio tremendísimo. Todavía la internet no ha llegado a nivel popular, pero tendrá que llegar, igual que en China. A pesar de que hay un sistema totalitario, la internet entró, es imparable. Tú no puedes parar el progreso, no puedes parar la internet. Pero y cuando se produzcan esos fenómenos, ¿qué va a hacer? Poco a poco se van creando nuevas dinámicas y cambios, que son los que tenemos que nosotros observar para insertarnos, y no para estar en contra de los cambios y no estar en contra del progreso de ese pueblo que necesita urgentemente cambiar. ¿Algo más que nos quieras agregar para el blog de Foro Cuba? Sí, lo que quisiéramos es que aquellos que lo vean, nos estén viendo, que utilicen sus redes sociales para retransmitir. Vamos a transmitir en vivo y en directo la conferencia, así que y se va a transmitir en este blog, y se va a transmitir en Cuba 2.0, que es www.pdc-cuba.org. En ambos lugares por lo menos, pero posiblemente en otros lugares. La idea y sobre todo que esto llegue a Cuba, y queremos llegar a Cuba. Muchas gracias, Marcelino. Gracias a ti, Ernesto.